Continuamos con el desarrollo de la aplicación. Ya habíamos capturado los datos correspondientes a un libro y habíamos efectuado la validación sobre que todos los datos se hubieran digitado. Después de hacer la validación, entonces, y sabiendo que todos los datos fueron digitados, acuérdense, estamos en vista, estamos en la captura de datos, estamos en el código correspondiente a la pantalla de captura de datos, al botón adición, y el sistema nos ha generado el correspondiente Action Performed. Entonces, lo que sigue es incorporar o grabar en últimas los datos del nuevo libro. Para ello, entonces, lo que hacemos es invocar desde acá, desde este método de la vista, invocar un método correspondiente al control que lo hemos denominado recibe datos. Si miramos nuestra clase de control, aquí tenemos el método correspondiente recibe datos, que aún no, lo único que tiene en este momento es una respuesta, un retorno de falso, ¿sí? Pero no tiene el código correspondiente a la incorporación del libro. Fíjense que aquí estamos recibiendo, en ese método estamos recibiendo los datos del libro, estamos recibiendo el código, estamos recibiendo el título, estamos recibiendo el autor y el número de ejemplares. Entonces aquí lo que tenemos que hacer es pues escribir ya el código correspondiente a la incorporación de ese libro. Lo primero que se hace para poder incorporar ese libro es verificar que previamente no exista un libro con ese código. Recuerden, nosotros ya hemos guardado los libros anteriores, ya la hemos guardado en el vector. Entonces, lo que tenemos que verificar, aquí en el vector, en donde ya hemos guardado los libros anteriores, entonces lo que tenemos que hacer es una búsqueda sobre este vector para ver si existe o no algún libro con ese código. Para ello también tenemos aquí, en esta misma clase, tenemos un método que se llama buscar código, ¿sí? El cual tampoco hemos desarrollado. Entonces lo que hacemos acá en recibe datos, lo primero que vamos a hacer es ejecutar el método buscar código. Listo, entonces ahí estamos llamando el método buscar código y podemos enviarle, aquí le podemos enviar el código que hemos recibido, que está en esta variable. Listo, aquí nos está sacando un warning porque el método buscar código no tiene parámetros, no tiene argumentos, entonces le tenemos que colocar aquí buscar código, coloquémosle aquí y listo. Entonces ya desapareció el error que nos estaba marcando. ¿Qué hay que hacer? Entonces, sobre el vector de donde habíamos almacenado los libros que ya existían, pues lo que vamos a hacer es mirar cada uno de los libros a ver qué código tiene, para ver si ya existe el código que hemos recibido. Voy a hacer una cosa antes de eso, y es lo siguiente. Resulta que nosotros habíamos definido
la variable contadora, la variable de control del for, del número de posiciones, la que nos va a servir de índice del vector de libros, la habíamos definido como una variable local dentro del método guardar existentes. Eso quiere decir que cuando nos salgamos de ese método, el valor correspondiente a esa variable se pierde. Pero a nosotros nos interesa que no se pierda, porque ese i, esa variable i, al final de haber hecho digamos, de haber guardado todos los libros, ese i nos está indicando cuántos libros se guardaron, o sea, cuál es la próxima posición vacía del vector, cuántos libros se grabaron. Entonces lo que voy a hacer es, la voy a quitar de acá y la voy a declarar como una variable estática de la clase libros, o sea, de la clase de control. De esta manera, entonces, i permanece dentro de la clase y no se pierde su valor cuando me salgo de alguno de los métodos, y esta variable i es asequible desde cualquiera de los métodos de la clase. Entonces, lo que voy a preguntar aquí en buscar código, lo primero que voy a hacer es precisamente verificar si i tiene algún valor, porque si i va en 0 quiere decir que no hay libros todavía almacenados, entonces no vale la pena hacer la búsqueda. Entonces pregunto if i diferente de 0, entonces ahí sí hago la labor de búsqueda. Listo. De lo contrario, bueno, voy a iniciar aquí una variable interna que se llama existe, de tipo booleano, y la voy a inicializar en falso. Listo. Si existe un libro con el mismo código, pues entonces le cambio el valor y eso es lo que retorno. Que fíjese que aquí digo buscar, pero acá tengo que obtener el resultado de la búsqueda, y ese resultado también tengo que definirlo como una variable booleana listo. Entonces ya inicio la búsqueda si i es o si i es mayor que 0. Puede ser igual a 0, quiere decir que por lo menos existe 1, ¿cierto? Porque i siempre queda con un valor superior en una unidad a la cantidad de libros que existen. Entonces, si es mayor que 0, mejor, ¿sí? Mayor que 0, entonces hago la búsqueda. ¿Y qué es lo que se hace en la búsqueda? Pues inicio un proceso repetitivo, un for, ¿sí? Y lo que estoy haciendo entonces es utilizando una variable de control x que se inicia en 0 y que va hasta que x, mientras que x sea menor que i, menor porque recuerden que i siempre va a una posición adelante, ¿sí? Listo, entonces con este proceso lo que voy a hacer es recorrer cada una de las posiciones del vector. Entonces tengo que también definir x. Listo. Perfecto. Entonces ya puedo iniciar la búsqueda del libro. Recuerden que el vector se llama books, ¿sí? El vector se llama books, que está aquí, lo que he creado previamente. Ese vector pertenece a la clase de control. Entonces lo que tengo es que recorrer cada una de sus posiciones, y la posición que me interesa
es la posición 0, donde está el código de los libros que han sido almacenados. Entonces lo que pregunto es if books, que es el vector, en su posición X, ¿sí? Pero aquí acuérdense que lo que contiene el vector no son los datos del libro, sino una referencia a el objeto libro, que él sí contiene los datos. Entonces, para sacar un dato, un valor de uno de los atributos de un objeto, recuerden que tengo que utilizar el método correspondiente. Y si ustedes se acuerdan, cuando nosotros creamos el modelo, aquí está el modelo, nosotros se dejaron unos métodos, se crearon unos métodos, los métodos get, ¿sí?, que se encargan de sacar la información de los atributos de ese objeto libro. Entonces aquí están los métodos get y esos son los que tengo que utilizar acá para sacar la información del código y verificar si hay uno equivalente. Entonces aquí está. Entonces por eso tengo es que utilizar la posición, el contenido de la posición books, la posición X de books, pero como eso se refiere ahí lo que tengo es la referencia a un objeto libro, entonces tengo que utilizar el correspondiente método. Fíjense que aquí ya me los trae, el que tengo que utilizar es código. Aquí entonces estoy trayendo código y esto, entonces si lo comparo con la variable que he recibido, que es code. En el caso de que exista, de que esa comparación sea válida, quiere decir que hay un libro con el mismo código, entonces lo que hago es cambiar el valor de la variable existe y lo pongo en verdadero e interrumpo la ejecución del for. Entonces fíjense, él lo que va a hacer es, va a recorrer cada una de las posiciones, ¿sí? Va a utilizar la referencia al objeto, como ya está referenciando un objeto, puede utilizar los métodos de ese objeto, y en este caso el método que me trae el código del libro, y lo comparo con el código que ha sido digitado en el formulario, y que viene de la vista. Fíjense cómo engancha todo, ¿sí? En la vista se capturó un código. Ese código se está tomando en el control cuando estoy invocando el método para crear el libro. El método es el método recibe datos, ¿sí? Y lo que estoy haciendo aquí es verificando de que no exista un libro con el mismo código. Fíjese que al final, como yo inicialicé la variable existe, la inicialicé en falso, entonces al final, si no existe ningún libro con ese código, esta instrucción nunca se va a ejecutar. Luego la variable existe va a permanecer con el valor de falso. Al final, lo que tengo que devolver ya no es true siempre, sino que lo que tengo que devolver es el valor de la variable existe, sea falso o sea verdadero. Con eso entonces fíjese que ya completo mi método busca código, ¿sí? Vamos nuevamente acá y el resultado, entonces lo que hago es preguntar por el valor resultado. En el resultado estoy guardando el valor que me está devolviendo aquí la variable existe. Entonces aquí lo que voy a preguntar es si resultado, si es verdadero, quiere decir que existe, y lo que hago es terminar el intento de incorporar el libro y retornar el valor falso, terminar la ejecución del método. De lo contrario, ¿qué hago? Entonces no se retorna ni se interrumpe la ejecución, sino que lo que vamos a hacer acá es
incorporar el libro. De lo contrario, entonces vamos a... Aquí me está marcando un warning que me está diciendo que no se tiene una sentencia return. Aquí hay un resultado y aquí tengo resultado, o sea, aparentemente, ok, dice aquí buscar código. Vamos a ver si buscar código está devolviendo algo o no. Buscar código, sí, está devolviendo un código booleano. Entonces, y aquí también tiene el retorno existe. Aquí no entiendo por qué. No entiendo por qué me está marcando este warning. Dice que añada un statement return, pero ese lo tengo acá. Ok. Por acá entonces le voy a colocar return true. Y ahí siempre, entonces claro, me está sacando el warning porque si entro por aquí retorno falso, pero de lo contrario entonces no estoy retornando nada, entonces por eso es que me estaba sacando el warning. Bueno, vamos a ver, vamos a continuar. Entonces lo que voy a hacer es incorporar el libro. Ese libro, ¿cómo hago para incorporarlo? Acuérdense que lo incorporo es al vector, se lo añado en la siguiente posición del vector que esté desocupada y que está siendo apuntada por i, ¿sí? Por la variable i, que en este momento ya es una variable estática de la clase, cuyo valor entonces de esa manera no se pierde y es permanente. Entonces, lo que hago ahora es invoco nuestro vector, que es books, en la posición i. Fíjense que él de una vez cambia de color porque ya reconoce que existe un valor, y le digo que eso es igual, o sea que esa posición del vector, la que está marcando i, que ahí me guarde un nuevo objeto libro. Entonces voy a crear ese objeto libro. Lo podría hacer aparte y darle un nombre, pero pues para ahorrar tiempo, mire, lo podía hacer así. Digamos que podía ser libro igual, le pongo un nombre, por ejemplo lib igual new libro. Listo, ahí creé mi objeto libro, ¿sí? Aquí que me dice que no encuentra el símbolo libro, perdón, esto no lleva estos paréntesis y por eso era listo. Entonces aquí creé mi objeto libro. Lo que estoy haciendo es, para mejor ilustración, lo que estoy haciendo aquí es lo siguiente. El vector ya tiene unas posiciones ocupadas. El vector que yo he llamado books ya tiene unas posiciones ocupadas con los libros que existían previamente. En este caso, como ejemplo, estoy diciendo que existía el libro 1, el libro 2, el libro 3. Y las demás posiciones, acuérdense que el vector lo he creado con 100 posiciones, quiere decir que todavía tenemos disponible 97 posiciones. Entonces, lo que voy a hacer es, a partir de los datos que creé, que capturé en el formulario, la aplicación lo primero que hace es crear una instancia del objeto libro, y eso es lo que estoy haciendo aquí, ¿sí? Eso es lo que estoy haciendo aquí. Aquí entonces estoy creando esa instancia del objeto libro y lo estoy haciendo aparte para que se entienda de una mejor forma. Entonces estoy creando la instancia, aquí creé esa instancia de ese objeto libro, pero todavía no la he guardado en la siguiente posición del vector, que está vacía. Entonces lo que hago es, una vez que creé la instancia y que la llamé lib, entonces decirle simplemente que en esa posición que está marcada por i voy a guardar la referencia. Acuérdense, no estoy guardando los datos del libro, estoy guardando es una referencia,
una referencia al objeto que acabo de crear que se llama lib. Listo, entonces aquí ya aquí en esta posición del vector, ¿sí? Aquí ya quedó guardada esa referencia al objeto libro que hemos creado previamente. Ok, entonces como ya tengo aquí la referencia, lo que me queda es almacenar la información que ya me llegó aquí, ¿sí? Ya me llegó aquí como parámetros, entonces guardarla en ese vector. Entonces para eso acuérdense, books yo podía inicialmente digamos que almacenar los datos en el libro, ¿sí? Poder, por ejemplo, decir, yo puedo decir lib.set. Acuérdense que y esto no me canso de repetirlo, para modificar los valores de atributos de un objeto, si de una instancia, tengo que utilizar sus métodos, no lo puedo hacer directamente. Entonces set, aquí tengo set código, ¿sí? Y aquí fíjese, ya él automáticamente me colocó ahí la variable lib.set título, lib.set autor y lib.set número. Entonces aquí ya, fíjense que aquí lo que estoy haciendo para un mejor entendimiento es, primero quedo a la instancia del objeto libro, almaceno la información en sus atributos, ¿sí? Y por último, entonces ahí sí guardo la referencia en el vector. Listo, como ya ocupé esa posición de i, entonces digo que aumento i para que me quede apuntando a la próxima posición vacía. De esta forma ya me quedó incorporado el libro, ya me quedó incorporado ese nuevo libro al vector. Si regresamos, fíjense que aquí estoy devolviendo un valor verdadero. Quiere decir que el libro sí se pudo crear, que la operación de incorporación del libro fue exitosa, porque aquí en este método estoy devolviendo un valor booleano. Si no fue exitosa porque ya existía un libro con ese código, le estoy retornando falso, pero si puedo incorporarlo, le estoy devolviendo verdadero. Me devuelvo aquí, entonces aquí tengo la respuesta y fíjense que simplemente dice, estoy sacando un letrero sobre el formulario que dice el libro se incorporó al catálogo. Quiere decir que está bien. El libro no se pudo incorporar al catálogo si lo que estoy recibiendo es un resultado falso, ¿sí? Y aquí lo que estoy haciendo es, de cualquier manera, estoy limpiando los valores de los campos para proseguir con la creación de los libros. Entonces vamos a verificar a ver si me está funcionando todo correctamente. Vamos entonces a correr el programa. Tratando de crear inicialmente un libro con un código que ya existe. Bueno, aquí fíjese, esto corresponde al seguimiento que le estoy haciendo de cuando él guarda los libros anteriores. Y aquí me está mostrando que i queda apuntando a la posición 2, o sea, la próxima posición vacía del vector es 2. Pero aquí me está diciendo que en la clase libros, sí, aquí me está diciendo que en la clase libros
hay un problema en la instrucción 85 y me está diciendo que el tipo de problema es un pointer nulo. Quiere decir que estoy haciendo referencia a algo que no existe. Vamos a mirar cuál es la instrucción 85. La instrucción 85 es esta. Y aquí estoy refiriéndome a el vector y estoy refiriéndome a la posición X, que en ese momento, como es la primera, debe ir en 0. Lo que me está diciendo es que book sub 0 no contiene nada, no hace referencia a ningún objeto. Pero acuérdense que nosotros ya grabamos en books, ya grabamos la referencia a varios libros, a los que existían anteriormente, y nosotros iniciamos, borramos estas pantallas que me han quedado acá, iniciamos guardando los anteriores. Entonces, ¿qué pasa? A ver, me está diciendo que books no existe. Miremos acá, aquí estamos creando la instancia del vector, pero ojo, aquí hay un problema. Resulta que cada vez que nosotros invocamos la clase libros, lo que le estamos diciendo es que lo primero que debe hacer es que debe crear un vector que se llame books y que es de tipo libro. Eso es lo que le estamos diciendo ahí. Entonces él, cada vez que entramos a esta clase, cada vez que creamos una instancia de libros, él lo que hace es crear también una instancia del vector. Luego cada vez que entramos a la clase libros, estamos creando un nuevo vector y él queda direccionando a ese nuevo vector, que es diferente al vector, se llama igual, pero es diferente al vector donde hemos almacenado los datos. Entonces, para evitar ese problema y que él no lo vuelva a crear y siempre exista un único vector, entonces le decimos que ese vector no pertenece a las instancias, sino que pertenece a la propia clase. Entonces, de esta manera, ya lo que estamos garantizando es que la primera vez se va a crear el vector y de ahí para adelante ya no se va a crear porque él pertenece a esa clase. Ya no se van a crear más versiones del vector. Vamos a ver si ese es el problema realmente. Guardamos todo y ejecutamos la aplicación. Listo, creación. Y como dije, voy a probar inicialmente con un código que ya exista. Correcto, entonces fíjense. Aquí sí funcionó correctamente y nos dice que el libro no se puede incorporar al catálogo. No se puede incorporar porque ya existía. De pronto debemos colocar un mensaje más acorde al problema, diga el libro ya existe o alguna cosa de ese estilo. Pero ahora metamos otro cuyo código no exista. Por ejemplo, La Divina Comedia. Esa es de Dante, ¿cierto? Y digamos que se adquirieron 3. Listo. Fíjense que ahora sí ya todo funcionó y se dice el libro se incorporó al catálogo. Lo que hizo fue incorporarse, según lo que tenemos acá en nuestra gráfica, lo que hizo fue incorporarse aquí a la siguiente posición del vector. Pero no quiere decir que el libro esté todavía grabado en el archivo, en el fichero. Para eso tenemos que esperar al final, cuando nos vayamos a salir de la opción de grabación, de incorporación de libros, ¿sí? Ahí sí entonces nos vamos a recorrer el vector y a hacer la grabación física en el archivo. Eso entonces lo veremos en el próximo tutorial.